Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de la mansión Stoppel, ¿sí? Esta mansión que tiene que ver mucho con la historia de nuestra Mendoza. Realizamos un informe especial, nos fuimos allí, claro, fue reinaugurada, ¿sí? Fue reestructurada esta mansión. Bueno, fuimos allí de noche, porque primero vamos a hablar de la parte histórica, ¿sí? ¿Quién fue Luis Stoppel? Y segundo, ¿quién fue Luisito? Hay un fantasma que se llama Luisito, que está por allí. Mucha gente de la guardia lo vio. Se habla que pasan cosas raras en esta mansión. Bueno, todo lo vamos a desarrollar en el programa de hoy. Ya saludo a los invitados de hoy. Voy a saludar ahora sí a Diego Grilli. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Diego, que escribió este libro que lo tengo acá, que es súper interesante. Contame Sí. cómo se llama, contame que hay muchas historias. Bien, es la recopilación de narrativas populares, folclóricas del género terror de Mendoza. Y el libro tiene el título de El terror en Mendoza. Terror en Mendoza. Y por eso fuimos a indagar acerca de esta mansión, que si bien estaba reestructurada, ¿no? La estaban realizando nuevamente, sí, con cada detalle de lo que fue la mansión, porque la verdad es que fuimos todo el equipo fue a la mansión y fue impresionante. Bueno, vamos a hablar de la parte de Luisito, quién fue, ¿no? Y la parte terrorífica de esta mansión. Pero tiene mucha parte histórica que está muy interesante. Voy a saludar ya a Lou Magna, que realizó el informe especial. Lou, buenas noches. ¿Cómo estás, Goga? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Listos para esta historia aterrorizante? Listo. ¿Cómo te fue? La verdad es que, bueno, vimos un avance en las promociones, en la pantalla del 9. ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? Para dar una síntesis a lo que vamos a ver un ratito. Síntesis, una experiencia Ujú. rara y muy nutritiva, porque es una energía que no había sentido nunca. O sea, el lugar, estar ahí, parado en ese lugar, mirar la infraestructura de ese lugar me pareció... Es algo increíble, o sea, el que pueda acercarse a la mansión Stoppel tiene que ir, pero desde el lugar en que estuvimos nosotros fue alucinante. Muy buena experiencia. Muy bien, ¿eh? Muy Bueno, lindo. vamos a desarrollar todo, pero voy a saludar a ella, ya que es Graciela Moretti, del Dirección de Patrimonio de Mendoza. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos y bueno, gracias por la invitación para contar las historias ocultas de esta casa. Total, arquitecta e historia del arte, sí, la verdad es que estamos muy emocionados. Quiero contar tantas cosas que vivimos con Lucho, obviamente lo voy a dejar a él, a Lou Magna, porque él estuvo realizando el informe, pero fuimos todo el equipo, ¿no? Porque nos interesó muchísimo. Primero la parte histórica, que ahora la vamos a desarrollar. Y segundo, todo lo que pasa en esa mansión. Vamos a arrancar, sí, en este mundo y con el primer informe especial, Lou, ¿de qué se trata? Este informe, acá en la primera parte, vamos a hablar un poco de la historia de la mansión Stoppel. ¿Quién es Luis? ¿Por qué esta mansión es tan importante para la provincia? ¿Qué carga histórica tiene? Porque ha pasado muchas etapas también de su uso propio. Así que vamos a indagar un poco en la historia de la famosa mansión Stoppel. Muy bien, informe especial, mira. Una historia complicada, ¿cierto? Una historia complicada que data desde la finalización de la construcción de este lugar, allá por el año 1912, cuando el señor Luis Stoppel, chileno de origen alemán, vivió en este lugar y murió en este lugar. Desde ahí el lugar se ha mantenido con su estructura típica, ¿sí? Una fachada enorme. Estamos viendo acá lo que es la entrada, es muy imponente, tal cual lo que dice Diego. Es el típico chalet, fue construido como tal en esa época, a principios del siglo XX. Las palmeras le dan un marco fabuloso a la entrada de este lugar. Y entrar a este lugar implica en entrar en historias que son paranormales, que son tétricas, que asustan. Y bueno, venimos a contar justamente eso, qué asusta de este lugar. Y lo que asusta, pues ya saber que esta mansión tan imponente tiene una historia detrás, ya algo te mueve. O sea, toda casa que tiene una historia y ver la fachada como la estamos viendo, encima cada vez nos acercamos más y cada vez se siente como más esa temperatura, un poco... Esa energía, ¿no? Sí. Esa energía que está envolviendo el lugar y que habla de la presencia de un fantasma.
La presencia de un fantasma, bueno. Pero vamos a conocer un poquito la historia de este fantasma, adentrándonos acá. Quiero ver un poco con vos a mi lado lo que es esta maravilla del lugar y sentir un poco, conocer la historia del fantasma, Luisito. Luisito era el nombre del fantasma. Mansión Stoppel, sí, las cosas que suceden en este. Bueno, esta es la primera parte que tiene que ver con la mansión, por eso ya nos metemos de lleno con Graciela. Para contar primero, Grace, ¿te puedo decir Grace? Súper confianza. Grace, te voy a decir. Sí, así me dicen todos. Me encanta, Todos me mis encanta. amigos me dicen así. Me encanta, súper confianza, Grace. Te voy a decir, ¿quién fue Luis Stoppel? ¿Quién fue acá en Mendoza? Bueno, era Saro de aquellos porque Sí. él había nacido en Chile, muy cerquita de la Plaza Mayor de Santiago de Chile, su padre alemán y su madre chilena, y se dedicaban al negocio de los carruajes. En aquel momento Ay, se nos cortó un poquito, tenemos la señal ahí súper interesante. Pero bueno, se nos cortó un poquito la señal. Se coló, bueno, ahí nos volvemos a comunicar. Bueno, una mansión que tiene mucha historia porque, bueno, se trataba, bueno, vino de Chile. ¿Está nuevamente? ¿La tenemos? Sí, Chile. sí. Ahí está, perfecto. Ahora bien te escucho. Ah, perfecto, se había cortado. Sí. Bueno, Sí, él nació en sí, Chile. Sí. Y la familia se dedicó al negocio de la fabricación de carruajes. Acá en la imagen estamos viendo los Sí. coches Victoria, los famosos coches Victoria, que eran aquellos que estaban remolcados por caballos. Ujú. Entonces, en esa época, la fábrica de los carruajes era de la familia Stoppel. Ajá. Y así tenían su fábrica aquí en la ciudad de Mendoza. Ujú. Bien. ¿Cómo llega a tener esta mansión él? ¿Cómo Bueno, llega? como, me imagino, empresario eso, poderoso, le fue muy bien, me imagino, como Imagínate. para adquirir una mansión como esta. les fue muy bien. Este aquí, que el mismo año que inaugura, ahí Sí. recién Diego dijo, 1912, Sí. un poco empieza la decadencia de la familia en lo empresarial. ¿Por qué? Porque habían ingresado los nuevos vehículos a los coches motor, pero también empieza a funcionar el tranvía. El tranvía empieza a correr por las calles, el tranvía eléctrico en 1912. Entonces, el año que él inaugura su casa, la empresa empieza a decaer, porque ya no era rentable la fabricación de estos vehículos. Ujú. Ahí estamos viendo una imagen del chalet Giol, al lado de la mansión. Ajá. Y estos detalles que vemos ahí Sí. también como planos, son referentes de esa época porque el proyecto de la casa, y vos me decís, ¿por qué quiso hacer esa casa? Sí. ¿Por qué en ese lugar? Ahí estamos viendo el chalet Giol en Maipú. Ajá. Eran las casas italianas de mayor prestigio para la gente de aquel momento. Ujú. Entonces, contratan a un arquitecto e ingeniero genovés, que fue Víctor Baravino, para que proyecte esta mansión, ahí preguntaban recién ustedes en qué estilo. Bueno, el estilo, igual que Giol, era el Liberty. ¿Y cuál era el estilo Liberty? Era la versión italiana del Art Nouveau. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno. Sí. Claro. Y te hago una pregunta, Grace. Ah, se trabó, se queda con razón, no la dejé de escuchar. Digo, tenemos dificultad con la parte. Diego, tengo la pregunta. Era muy importante esa zona, me imagino, acá en Mendoza, una zona donde todo el mundo quería estar porque te daba como un cierto prestigio. Era un punto neurálgico, Ujú. era el momento en el que se instalaban también los portones del parque, Ujú. en la que se construyó el Parque Ujú. General San Martín. Era una zona donde había movida, donde estaba bueno colocar una mansión, se lucía, no habían otros edificios
alrededor. Es más o menos la imagen que representa esa Mendoza de comienzos del siglo XX. Estamos hablando de una sociedad de clase alta, un lugar codiciado por todos, porque bueno, allí también hace poco estábamos hablando también la mansión de AA, que esto no podemos decir el nombre, pero bueno, también está la mansión de AA justo en esa zona. Bueno, hay varias casas muy, pero muy lindas y cada una con mucha historia. Pero lo sorprendente que ahora le voy a preguntar, ¿la tengo a Grace? ¿La tengo? Sí, parece que se corta, ¿no? Se va cortando, es Luisito, ¿viste? Es Luisito el fantasma, Se se va va cortando. cortando. No quiere que hablemos de él. Me parece. Total, no quiere que hablemos de él, pero la verdad es que es súper interesante. Entonces me habías dicho, para seguir un poco la cronología, él cuando se está por hacer la casa, cuando se está por terminar, le está yendo como demasiado flojo en la parte de negocios. Y claro, porque imagínense, en ese momento los tranvías eléctricos empiezan a funcionar, entonces él va trabajando en otras, se diversifica. Empieza a tener un negocio paralelo que está asociado al ferrocarril. Con su socio, él promueve los vehículos, por ejemplo, como el Trasandino había llegado solo la punta de rieles a Puente del Inca, él lo que hacía era llevar de Puente del Inca hasta la frontera con los vehículos. Entonces se dedicó un poco al transporte vinculado con el ferrocarril para poder seguir con su trabajo, ¿no es cierto?, con su empresa. Y en relación a la arquitectura, acá vemos estas imágenes del arquitecto. El arquitecto Baravino había llegado a Buenos Aires y trabajó mucho con Tamburini, que fue un famoso de fines del siglo XIX y principios del XX, que proyectó, entre otras obras, el Teatro Colón, proyectó parte de la Casa Rosada, Casa de Gobierno, obras en Córdoba y en San Juan. Y así llega Baravino a Mendoza. Y es contratado por este empresario de origen chileno-alemán, porque su padre era alemán y su mamá chilena. Perfecto, muy bien, ahí conociendo un poquito la parte de historia. Él se casa con Ana, ¿esto es correcto? Con Ana Leopoldina, sí. Se casa en Buenos Aires, buscando un poco el árbol genealógico, cuando este trabajo que yo les voy contando de la reconstrucción de la vida de Baravino y de la vida de Stoppel, la empezamos a trabajar en el año 2018 cuando la casa se reinaugura. ¿Y por qué? Porque era para contar un poco la casa y su historia, la casa en relación al barrio. ¿Quién la habitó? Él se casa con Ana en Buenos Aires. ¿Por algo particular se casan en Buenos Aires? No, porque ella era de Buenos Aires, de familia alemana, pero ella de Buenos Aires. Bien. Ella era de Buenos Aires. Perfecto. Y en un momento, cuando la empresa de los carruajes cae, él piensa ir a Buenos Aires, pero finalmente se queda en Mendoza y es aquí donde nacen sus 3 hijas. ¿Ya? Los 3 hijos habían nacido, él tiene 6 en total, 3 hijos primero varones y luego las 3 hijas mujeres. Todos con Ana. Entonces ya se decide por radicar finalmente, todos con Ana, sí, bien. Así es. Ahí vieron el árbol que había mandado, no sé si lo podrán ver en algún momento. Sí. Exactamente, todas se llamaban con Ana. Perfecto. O sea, 6 hijos tuvo con Ana. Se casan en Buenos Aires, tiene 6 hijos. Vuelven acá, o sea, vuelven y habitan la mansión. Vuelven, habitan la mansión y Ana Leopoldina vive muy poquito tiempo más, disfruta muy poco la casa porque ella muere en 1919. Por lo tanto, menos de 7 años pudo disfrutar de la casa. Sí la disfrutaron sus hijos, pero que ya muchos de ellos se estaban casando. Entonces, bueno, no van a aprovechar mucho la casa finalmente. Y Stoppel siempre va a vivir allí hasta su muerte en el 47. Perfecto. Eso sí es importante de conocer. Bien, ¿muere solo, acompañado? ¿Cómo fue su muerte? Bueno, le heredaron varios de sus hijos. Sí, bueno, algunos de sus hijos seguramente los acompañó.
lo acompañó en sus últimos momentos. Y a partir de ese momento empieza todo un trámite sucesorio, que eso fue interesante también de rastrear, porque en el expediente de la declaratoria como patrimonio de esta casona, figura ese expediente porque así los herederos le venden al gobierno de Mendoza. Mucho tiempo se decía que él había donado la casa, y no fue así. Fueron los herederos quienes habían realizado el expediente sucesorio, le venden al gobierno de Mendoza. Y eso finalmente va a suceder en el 50, 3 años después que él muere. Bien, digo, ¿y por algo especial se lo vende? Porque digo, a ver, me pongo en el lugar del hijo, es una casa muy linda, es una mansión, y digo, me encantaría habitar a mí con mi familia el día de mañana, si mi papá le pasa algo, pensando como hijo, ¿no? Digo, es una casa muy linda, muy grande, donde habitan varias personas. ¿Por qué no ellos decidieron quedarse en la casa? ¿Se sabe? Yo tengo mis teorías. Contámela. No me las han dicho los descendientes. Tengo mis teorías que creo que es porque, bueno, por un lado un tema de dinero, de poder contar con el recurso y poder, a lo mejor entre ellos, uno de ellos no pudo adquirir la propiedad en su totalidad, que muchas veces pasa entre los herederos. Y la otra es de que pensaron en ese momento que el gobierno, por supuesto, lo iba a mantener con las condiciones residenciales y el valor que la familia le había dado hasta ese momento. Uno de los problemas fue que la casa se destinó para dirección de minoridad. Entonces el uso quizás no era el esperado en un primer momento, porque no tuvo un uso de lucimiento en aquel momento, no fue una sede de una embajada o una sede de un ministerio, sino que tuvo esta función dedicada a la minoridad. O sea, específicamente del terremoto del 77, claro. Perdón, Ani, específicamente cuando estamos hablando como un orfanato, estamos hablando de un lugar para menores. Así es. Para aclarar la situación, digo, para que ellos que nos están mirando, para aclarar un poquito. Estamos hablando de eso. De eso. Y en un momento cuando ya se inaugura los nuevos patronatos o las nuevas asilos para menores, la casa va a tener el uso de depósito. Entonces no era el uso importante, elegante de los espacios que había tenido hasta este momento, con un equipamiento acorde. Imagínense lo que era esta vivienda, que fue la primera que tuvo agua corriente en la avenida, porque Stoppel hizo llevar todo el tendido de comodidades, de infraestructura, que en otros lugares de la ciudad, en otras viviendas, no tenían. Entonces, para su época, esta casa fue de avanzada. Fue sede de casamientos, de reuniones sociales, de eventos. Piensen que Stoppel fue el vicecónsul de Chile durante mucho tiempo, un cargo honorario, pero que le representaba realizar reuniones importantes allí en la mansión. Bien. Me estabas hablando del terremoto. Y se habla que después del terremoto fue una, creo que las pocas casas que ha quedado... 77, bien. Claro. Del 77 de San Juan. De San Juan, claro. Y el terremoto. Sí. Quedó dañada la estructura. Entonces, a partir del 77 ya no tuvo un uso con acceso de público, sino que se lo destinó a una especie de depósito de esa institución gubernamental. Pasaron varios años hasta que, por suerte, en el 2002 se declaró patrimonio. Entonces allí comenzaron a pensar en un uso diferente al que venía dándose, y se lo transfiere al actual Ministerio de Cultura y Turismo. Perfecto. ¿Y cuántos años pasaron, Grace, desde que se mantuvo como depósito hasta que se restaura la mansión? Sí, como 25 años fácilmente. 30 años prácticamente, porque del 77 al 2018 que se inauguró. Las obras empezaron 5 años antes, pero en el 18 finalmente se habilitó, fines de marzo.
Bien, o sea, 30 años, 30 años Marzo, abril. 30 años donde la mansión fue prácticamente una cosa de la nada misma, ¿no? O sea, que si bien tenía una importancia muy, como muy popular, porque ya todo el mundo conocía, era un hombre muy popular, muy conocido. La casa pasó después del orfanato, ¿no? De un lugar para chicos, a la nada, Sí. a abandonarse. Claro, fue un uso que no lo no tuvo una actividad, entonces la estructura también se fue debilitando. Si una casa de estas características no se la mantiene, Claro, sí. Se va destruyendo. Estamos teniendo... anualmente, Sí. no se la cuida. Ay, tenemos dificultad de comunicarnos con Grace porque se nos va cortando, se nos va Es cortando. Luisito. Ay, Me parece que es Luisito Ay, el que que aparece. no quiere que hablemos Es de esto. Luisito. Bueno, ya conocimos un poco la primera parte y ya conocimos acerca de esta mansión, del dueño, de la parte histórica. Vamos a meternos de los rumores. Grace, Diego, Lou, los voy a invitar a todos con la parte del rumor que tiene que ver justamente con... no vamos a hablar del fantasma específicamente, pero el señor, ¿sí? El señor Stoppel. ¿Sí? El señor Stoppel. Era un señor que pertenecía a la masonería, perdón. ¿Pertenecía al grupo? Ay, se cortó justo cuando digo El esto. suspenso, el suspenso. El suspenso, no lo Te juro sabemos. que no sé qué pensar. No sé qué Pregunta interesante. Vamos a Pregunta quedar con interesante, la- no, porque veníamos hablando de ciertos personajes históricos de Mendoza que pertenecían, ¿no? A Sí, estos sí, grupos sí. cerrados, que eran hombres ricos. Ahí volví. Ahí volvió. Hombres ricos, cerrados, Ahí ¿no? volví. Ahí está, hombres ricos. Era un Exacto. grupo de hombres ricos, cerrados. Piensen que a fines Sí. del siglo XIX empiezan a surgir las primeras logias de la masonería en Mendoza. Sí. Un poco eso sucede después de la reconstrucción de la ciudad nueva. Ajá. Vienen muchos técnicos que venían de Italia, ingenieros del ferrocarril. Y bueno, en ese contexto, Luis Stoppel va a ingresar a la Luz en 1835. Y también lo va a hacer yerno, que era el esposo de una de sus hijas. Por lo tanto, ellos practicaban las ceremonias de las logias en ese momento. No funcionaban donde funcionan actualmente, sino que funcionaban en las cercanías de la estación del ferrocarril, porque como muchos de los miembros del ferrocarril estaban asociados, los edificios funcionaban en ese sitio. En ese momento, entonces, él llega a ascender dentro de sus logias y llega al grado 15 de la masonería en 1898 aproximadamente. Ajá. Después se pierde un poco la trayectoria dentro de la logia, porque hay muchos de los archivos que ya no se conservan. Parte de estas historias las ha reflejado muy bien en su libro sobre masonería de Mendoza, el investigador Álvarez Ruz, que él ha publicado un libro muy interesante sobre los personajes. A nosotros nos interesa siempre ver qué arquitectos habían, qué ingenieros, y estos personajes dueños de las casas, que eran realmente fantásticos. Fantástico. Dijiste arquitectos. ¿Se sabe qué arquitecto construyó esta casa? Digo, porque me imagino en esa época tener las herramientas necesarias para construir algo así debe ser complicado. Más el material que estuvimos chusmeando ayer, ¿no? Con los chicos. Era impecable todo. ¿Se sabe si venían arquitectos de afuera, de Buenos Aires, acá a Mendoza? Claro, eso es muy importante lo que has preguntado, porque no habían todavía arquitectos mendocinos, Ajá. arquitectos que hubieran ido a estudiar la carrera. En ese momento, por ejemplo, estaba estudiando arquitectura Raúl Álvarez, que fue el primer arquitecto de Mendoza, pero todavía él estaba en Buenos Aires estudiando. Entonces, los primeros arquitectos, ingenieros que van a hacer estas mansiones, italianos, algunos son catalanes. Ellos eran los artífices de esta Mendoza de principios del siglo XX. Ahí estamos viendo, bueno, Baravino, que era italiano, que hace Stoppel, Mignani, que hace el Chalet Fiol,
y una serie de profesionales muy destacados. El ingeniero Molina Civit, que va a desarrollar, por ejemplo, obras como el Club de Regatas, Intergarden. Bueno, realmente eran profesionales que habían estudiado afuera y luego se habían trasladado a Mendoza. Perfecto, muy bien. Vamos ahora sí a conocer más parte. Te vamos a invitar a vos, Grace, también como arquitecta, como especialista, ¿no? En esto de la historia de Mendoza. Te vamos a invitar, porque acá tengo en mis manos, ¿no? El terror de Mendoza. Este es el libro escrito por vos, Diego. Así es, en coautoría con Qué Guillermo bueno. García. ¿Con quién? Con Guillermo García es la Con autora. Guillermo García. Ahí te le mandamos un beso a Guille también. Acá, el terror de Mendoza, ¿no? Bien. Tenemos muchas historias acá. Y una, digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con este tema de Luis Stoppel. Exacto. El libro recopila historias, Ajá. pero las clasifica también. Sí. En mitos, en leyendas o en cuentos. Ajá. La historia de la mansión Stoppel, ¿sí? Según mi criterio, después Sí. de mi pasaje por este género literario que es el terror y suspenso, a mí me da a entender que este personaje, Stoppel, perteneció a una época en la que se gestaron muchos mitos que hoy son todavía sonantes o redundantes en el Gran Mendoza, ¿sí? Y un mito. ¿Qué característica tiene un mito? Que está basado en un hecho real, pero que de alguna manera el de boca en boca lo fue desarticulando, lo fue cambiando, Ajá. lo fue generando un movimiento. Muy Porque bien. me llama mucho la atención lo que comenta Grace, Ajá. que es el contexto histórico, el real que tiene, que difiere un poco de lo que se conoce como mito. Nosotros tuvimos la oportunidad anoche de hablar con guardias de seguridad que han sentido la presencia extraña de algo en esta mansión Stoppel. Y la historia que ellos nos contaron, o la historia que está disponible para verla en las redes sociales o en internet, tiene más que ver con la clasificación de un mito. Se ha ido como modificando la historia y transformando en un mito. Por ejemplo, hasta donde nosotros teníamos entendido, Stoppel nunca se casó. Hasta donde nosotros teníamos entendido, Stoppel murió en esa mansión, ¿sí? Según lo que escuchamos de los guardias, Luisito es un posible hijo de Stoppel. Ahí, cortame ahí, porque voy a invitar a la segunda parte de este informe y obviamente que también le vamos a preguntar a Grace la parte histórica, porque hasta el momento dijimos, Grace, ¿qué nos cuenta? Que se casa con Ana, que Bien. tienen 6 hijos, primero los primeros 3 hombres, luego las mujeres, ¿no? Que poco tiempo vive Ana en la mansión, que ella fallece, y que los hijos también porque se van casando. Hasta el momento tenemos esta historia romántica, la historia visible, ¿no? Del dueño de esta mansión, pero Lou, nos vamos a meter de lleno con este posible espíritu que está en la casa, en la mansión. Un espíritu que parece que se hace presente. Parece, o sea, hay una energía muy, muy extraña ahí en la mansión Stoppel. Vamos a indagar un poquito ahora en esta segunda parte en lo que es la historia de Luisito. Misterio. Misterio. Vamos a ver. Tape, señor director. Este museo se empezó a construir en el año 2014 y fue necesario sumar seguridad al lugar. Los guardias de seguridad empezaron a detectar la presencia de Luisito. Pisos crujientes, parquet que tiene su propio sonido, silbidos. Inclusive una de las restauradoras de este lugar tuvo una muy mala experiencia porque comenzaron a prenderse y apagarse las luces de manera intermitente e inexplicable, ¿sí? En el año 2018 se conoce un poco el mito de este lugar y se instala la presencia del fantasma de Luisito acá en este museo. Recién me contabas algo de 2 hipótesis, ¿no? Ya que hablamos un poco de Luisito, quiero saber porque tiene que tener un origen, ¿cierto? Se sabe, igual que la mansión Stoppel, tiene muchas etapas históricas,
pero en algún punto de la historia tiene que surgir la historia o de dónde sale Luisito, el fantasma, los fantasmas. ¿Cuáles son estas hipótesis? ¿Qué pasa acá? Bien. Luis Stoppel, la persona que construyó esta casa, falleció en el año 1912. Desde entonces, esta casa se mantuvo abandonada. Se le sumó la posibilidad de el deterioro a través del tiempo, el abandono. Finalmente el Estado decidió intervenir este lugar y a partir del año 1949 lo transforma en un patronato de menores. Allí viene una de las hipótesis. Uno de los niños que recorrió esta fabulosa mansión transformada en patronato Ay, me lo cortan ahí, patronato. Bueno, hay varias partes, sí. Entre hoy y mañana vamos a estar desarrollando los informes especiales. Pero me voy a Grace, ¿no? La parte de la historia, a ver cómo en ese momento, ¿sí? Llegando a ese contexto, ¿no? Acá en Mendoza, ¿se utilizaba tener criadas dentro de las mansiones que estén allí? Que duerman allí, me refiero, ¿no? Que vivan. Sí. Claro, totalmente, totalmente. Dentro de la casa, no en el bloque principal. Lástima ahora que no les he mandado una planta donde se ve la casa, eso es importante. Llegaba hasta la calle Julio Arroca, la propiedad. Iba desde Emilio Civil, que en ese momento se llamaba Sarmiento, era la prolongación Sarmiento, y llegaba el fondo a la calle Julio Roca, porque en un momento también tenían los depósitos de los carruajes de la empresa de Stoppel. Y luego ese terreno se va a ir fraccionado. La zona de servicio estaba fuera del bloque principal, porque la casona de la familia era la que estamos viendo ahora que se ha restaurado. Y en la parte posterior había todo un bloque donde estaban las cocinas, las habitaciones, la servidumbre y demás. Perfecto. ¿Se nos cortó nuevamente? No. Ah, no. Ahí te escucho. Perdón. Yo te estoy. Bueno, ¿y cómo sigue esto? O sea, que estaban allí, ¿no? Entonces, esta cosa de que las criadas... Sí. Vamos a reconstruir un poco la historia, ¿no? Entonces, las criadas... No estaban dentro de la casona. Bien. Sí. ¿Dónde estaban? ¿En qué parte? Siempre tienen un bloque en todas estas casas de categoría. Siempre hay otras construcciones que están fuera del bloque principal. Por ejemplo, acá estamos viendo la fachada de la casa, que es como un cuadrado, un cubo. Fuera de ese núcleo hay otras construcciones que están adosadas o que están incorporadas con estas otras servicios. En algunas habían, por ejemplo, un lugar para la energía, era como una especie de usina. Piensen que en este momento no todas las casas contaban con luz eléctrica. Entonces estas viviendas, no recuerdo pero tenían un generador de energía. Entonces había muchas otras construcciones que se fueron demoliendo con el correr del tiempo. Bien. Unas de ellas se demolieron para la escuela Sarmiento, que está en la parte de atrás de lo que era el lote original. Claro. Y era normal esto de que te estoy trasladando la época, que no tengo ni idea y me encanta tenerte también a vos en esta parte. ¿Era normal o natural o que el dueño de las mansiones, ¿no? tenga relaciones con las criadas? ¿O se sabía o se hablaba? De eso no tengo yo. No. De los que yo he investigado no he tenido ninguna noticia. Ahora, yo viendo el árbol genealógico, él se llamaba Luis Alberto y su hijo génito también se llamaba Luis Alberto, o sea que no creo que haya otro hijo Luis que haya tenido. El hijo primogénito era Luis Alberto, igual que se llamaba el padre, el dueño de la casa. O sea, lo que está diciendo y Grace... eran todos hijos de Ana Leopoldina.
Claro, o sea, eran todo lo que está diciendo Diego, Grace, que casi, o sea, que le puso a su propio primogénito, ¿no? Luis. Luis. Que es muy difícil, ¿no? En ese momento se llamaba bastardo, vamos a poner entre comillas, porque en ese momento se lo llamaban Claro. así, ¿no? A los hijos extramatrimoniales, que es muy raro que se llame Luis. Sí, de ahí surge el mito, esta distorsión de la historia, esto de intentar traerlo lo más parecido a la realidad, pero deformarlo con el paso del tiempo. Y la historia cuenta un Luisito diferente, un Luisito como producto de una relación carnal entre una criada y el señor Luis Stoppel. Un hijo que no podía llevar el apellido Stoppel, un hijo que se mantuvo oculto durante un tiempo. Y de ahí sale la posibilidad de que ese chico haya fallecido en la mansión. Y de ahí surge una de las hipótesis del Luisito, hijo ilegal o extramatrimonial del señor Luis Stoppel. Le ponía Luis a todos. Perfecto, muy bien. Y me voy a Grace porque la parte histórica también, sí, porque estamos reconstruyendo, ¿no? Esta cosa de mito y realidad, si sucedió o no sucedió. Y en el caso, bueno, vamos a esa época. A mí me encanta remontarnos a esa época, ¿no? ¿Qué pasaba con los hijos? Y esto lo llamo entre comillas, lo llamo como se lo llamaban en esa época, eran los hijos bastardos. ¿Qué pasaba cuando un hombre muy prestigioso, ¿no? Con un hombre muy importante, ¿no? O al menos en nuestra provincia. ¿Qué pasaba cuando tenía hijos extramatrimoniales? ¿Los rechazaban? ¿Los llevaban a un orfanato? ¿Qué sucedía con los hijos? Bueno, por eso, como les decía recién, Sí. no he tenido yo en esta familia Sí. comprobación de que haya sucedido eso Sí. que Yo te digo, indica Grace, Diego. Grace en términos otros generales. casos de otras- Eso, términos generales te digo. En términos generales, y sí, y a veces lo criaban las mismas empleadas o se los daban en adopción a otra familia. Bien. Bien, o sea que era Pero normal la eso. verdad que de ese... Claro, no creo que los hayan criado en la misma familia. Pero, como les decía, yo había leído, leí el expediente, no aparece ninguna persona que reclame la herencia, que eso también pasaba en ese momento. Hay un juicio que se hace, el juicio de suicidio, y allí, como se tiene que anunciar en los diarios a través de un edicto que se abre la sucesión, el juez habilita para que pueda venir alguna persona que reclame parte de la herencia. Y en este caso no sucedió. ¿Por qué? No Qué raro. sucedió esa situación. Me resulta no raro. sucedió porque a lo mejor no existía esa persona. Ah, Ahí viene lo que tiene de mito Porque esto, ¿no? solamente claro. es el mito, el claro. mito. Es el mito. Claro, es el no, mito. claro, no había Igual nadie. que Diego decía recién Sí. que Stoppel había muerto en el 12 y no, Stoppel, la muerte es en el 47, entonces también se va trasladando y se va tergiversando muchas veces la historia, porque Stoppel está enterrado en el cementerio de Capital. Es interesante conocer también el mausoleo de Stoppel. Tiene las características similares a los mausoleos de esa época. Está orientado hacia el este, de este a oeste. Tiene una ventana que mira al oriente, que podríamos decir que es el ingreso de la luz, y eso podría estar dado por esta relación con los símbolos y de la masonería. Eso es interesante de ver también. Total. En arquitectura muchas veces está presente esto de la orientación, Sí. de la iluminación de los espacios. Es interesante ver, pero confirmado que él muere en el 47. Muy bien. Ahí Bueno, está el mausoleo. perfecto. Esto es mito versus realidad, Está ¿no? orientado hacia el este. Bien. Me encanta esto que estamos haciendo acá porque es un poco lo que tienen personajes icónicos de Mendoza o lugares icónicos de Mendoza, ¿no? Que está lo que se habla popularmente, ¿no? Entre el que me dijo, le dije, y está también la otra parte científica que dice, no, mira, acá tenemos los datos que dice tal cosa. Entonces está muy buenísimo el programa de hoy porque estamos el mito versus la realidad, lo que se dice versus lo que se encuentra, ¿no? Es muy interesante tener estos dos puntos de vista en una misma persona, en una misma mansión. Completamente interesante la diferencia entre mito y realidad, pero lo cierto es que la mansión sugestiona. La mansión trae energía extraña cuando ingresas, ¿sí? No por algo los guardias de seguridad fueron entrevistados y fueron Dijeron consultados cosas. en algún momento. Y digo, Grace, si estamos hablando de esto de
Sí. al grupo que pertenecía, que también, sí, los hermanos Sevilla en su momento, cuando los tuvimos acá, ellos hablaban de esta persona AA, ¿no? De esta super casa que está enfrente de los espacios verdes, ¿no? Lo había relacionado con un pacto del diablo, ¿no? Entonces dijo, bueno, la verdad lo que se dice es que hizo un pacto con el diablo para tener las riquezas que Ah, tuvo. A estos personajes que pertenecían a este grupo, ¿no? Que era la parte del Amazon, toda esta cuestión. ¿Se los ujú. vincula con la parte diabólica? No creo, no, no lo Ujú, creo. Eso no, la verdad que no, 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 no. No, ujú. no. Ah, No. refieren a la casa esa tan linda que está frente a Sí. los portones. Claro, los hermanos Esa es Sevilla. la casa AA. Esa es la casa que no podemos nombrar por una cuestión legal, no podemos nombrar esa casa. Ah, Pero. mira. Sí, 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 no podemos. No nos dejan. Pero bueno, cuando los hermanos Sevilla hablaron de esto, ¿no? Hablaron de que este grupo, político, poderoso de Mendoza pertenecían a un grupo que tenía que ver con la oscuridad también, ¿no? Entonces, por eso te pregunto si qué visión tenían, ¿no? De Stoppel. ¿Qué visión tenían de él? ¿Era un hombre oscuro? ¿Un hombre? ¿Qué se decía de él? La verdad que he podido entrevistar a muchos de los descendientes de Sí, Stoppel y sí. tienen, claro, otra mirada. Ajá. Ellos, sobre todo, la mirada del empresario pujante, del empresario Ujú, emprendedor, como la palabra lo dice. Stoppel, o sea, siempre apoyando las industrias, ujú, la modernidad. Esa es una característica. En cuanto a estas otras apreciaciones que ujú, son más personales, la verdad que no he podido pagar ujú, ni comprobar nada de esto, sino formando parte de una generación que apostaba por la unidad. Piensen que se dedicaba a los transportes, a ujú, la industria, a la vitivinicultura. ujú, Vive en el sur, en Tierra del Fuego, empezó a hacer un emprendimiento forestal que ujú. lo hizo, por ejemplo, con un bodeguero, Luis Baudrón. Ajá. Estas historias me fueron transmitidas a partir de los descendientes, la familia Ragazzone, que forman parte de descendientes por el lado de una de las mujeres, de Ujú. Ana, que fueron un poco reconstruyendo y ayudando cuando desde la Dirección de Patrimonio empezamos a reconstruir el árbol genealógico de Luis Alberto. Así que eso fue muy... Yo lo asociaría a una persona que formó parte de esa generación de la revolución industrial, de esta Perfecto. revolución industrial que querían promover los avances en la ciudad y en las mejoras tecnológicas. Un Perfecto. poco Perfecto, me encanta esto, ¿no? Porque la parte, ¿no? Científica nos dice algo, ¿no? Y la parte, obviamente, de los historiadores, nos dice una parte de un personaje, la parte testimonial. Y ustedes, ¿no? Que se dedican a los misterios de Mendoza y a los personajes que fueron en su momento únicos Sí, y poderosos, sí. como lo es este hombre. Ver otra parte. Qué interesante esa antítesis, ¿no? Que hay entre la parte de la historia y la parte del misterio. El mito y la realidad, Ujú, algo que es como un denominador común ujú, en la búsqueda de estas narrativas populares. ujú, Nosotros tuvimos la experiencia de encontrarnos con varios personajes icónicos de la provincia, de renombre, y entender que tienen una historia real, registrada, concreta, en papeles, que es ujú. rastreable, pero también tienen una voz popular que los recuerda. Y muchas veces no los recuerda con una imagen como la que relataba Grace. Ujú, Eran seres más oscuros, ujú, eran gente que hacía prácticas diabólicas, ujú. ¿sí? Gente que obtuvo lo que obtuvo, pero con el facilismo de una práctica diabólica, ¿sí? Entonces, hay íconos que la historia los Ujú. construye y los mitos lo derriban. En este Perfecto. libro evocamos a varios de esos Ujú. íconos populares de Mendoza. Qué interesante, qué interesante. ¿Tenemos tiempo para la tercera parte o no? ¿Qué me dice la producción? ¿Tenemos tiempo? ¿Hay una tercera parte? ¿Tenemos tiempo de pasarla ahora o mañana? ¿Lo guardamos?
Mañana llega la tercera parte y que tiene que ver justamente, lo tengo acá, con el patronato. ¿Sí? ¿Qué sucedió con el patronato? Porque recordemos que esta mansión también se utilizó como un patronato. Bueno, ¿qué pasó allí? Grace, yo te voy a pedir algo. Te me quedas congelada hasta mañana. Yo mañana te necesito acá porque también vamos a hablar de la parte histórica de los patronatos. ¿Qué sucedía con los patronatos en Mendoza en ese momento? ¿Sí? ¿Por qué la necesidad de realizarlo también? Bueno, y ver la parte histórica porque me encanta como Grace explica todo y me encanta tener tu antítesis, Diego. Me Bien. encanta porque esto es ficción versus realidad y me encanta tener las voces de todos. Bien, eso lo hace muy interesante, sí. Grace, te espero mañana, La comprometí al Muy aire. bueno, muy bueno. La comprometí al Bueno, aire. hasta mañana entonces. Hasta mañana, te comprometo al aire.